cruzar el año como quien dice, queriendo olvidar todo lo que pasó. Ya pasó el año, quedó atrás y me olvido, no quiero ni pensar, no quiero ni saber. Calma, porque es que todo eso le sirve a usted. Todo eso le sirve a usted. Sí, es verdad que hubo fallas, hubo errores, seguramente. También vale la pena tener un punto de examen de conciencia en cuanto a las cosas buenas que pasaron el año pasado. Todo el mundo empieza el año con deseos. No, este año va a tener un carro, este año va a tener no sé qué. Aterrícelos y vuelva a los propósitos. Una cosa es un deseo, otra cosa es un objetivo. Pero ¿qué pasa? Eso se acaba. Sí. Se muere y se acabó. Si la persona hace eso con los bienes materiales, pues muchísimo más con los bienes espirituales. Es que eso sí. Si queremos encontrar paz en este año 2025, hay que acogerse a esa misericordia de Nuestra Señora. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un episodio más en este inicio de año del podcast María Reina, el podcast de los consagrados. Muy estimadas familias, muy queridos amigos, salve María. Hoy vamos a hablar un poco de cómo arrancar el año. Bueno, ya arrancamos, ¿no? Pero cómo arrancar el año bien, que algunos consejos que nos pueden ayudar para comenzar con el pie derecho, como dirían algunos. Para eso está aquí nuestro hermano Nicolás. Él siempre arranca con el pie derecho, entonces nos va. Sería, ¿no? Es una obligación de un católico y un buen hijo de Dios querer siempre estar pues en la clave, en la línea, y que, bueno, arrancar con el pie derecho es querer estar bien y no está bien en las manos de Dios. Ese es el punto, ¿no? Uh-huh. O sea, que realmente empecemos como que a construir la estrategia para que este año sea un año en el cual logremos aproximarnos más de Dios. Nunca vamos a estar suficientemente próximos. Mire, saqué una tapita ahí. En fin. Estar siempre próximos de Dios, porque Dios es un ser infinito. Nunca lo vamos a conocer plenamente. Para nada. Porque nuestra propia mente no tiene la capacidad para ello. Entonces alguien dirá, no, yo ya soy piadoso. Listo, hay que profundizar. Hay que dar más pasos en la línea del acercamiento a Dios. Si uno no da pasos, se queda ahí y va para atrás. Sí, porque Dios, el bien, siempre va avanzando. Pero si uno no avanza con Dios, con la gracia, ahí la cosa va mal. El bien avanza, pero el mal también, ¿eh? Entonces va a depender de uno en qué partido se coloca para realmente no dejarse llevar por esa vorágine de fuerza del mal, porque el mal también tiene su fuerza. ¿Y cuál es la fuerza del mal? El doctor Pino lo explicaba muchísimas veces, ¿se recuerda? Sí, decía, ¿no? Que la fuerza del mal es la debilidad del bien. Uh-huh. Exactamente. Y por eso uno ve que muchas personas en este inicio de año comienzan a buscar con una apetencia, qué va a pasar, qué hacer, sí, o sea, qué es lo que va a suceder en este año. Dios le puede dar una gracia a la persona para que tenga ese sentido como impulsándole a buscarlo más, ¿no? Claro. Empezar bien el año. Hay gente que puede tomar eso, desvirtuarlo, el mal también existe, y empiezan a buscar, es como vaticinios, como horóscopo, cosas así, para decir, bueno, ¿y qué va a suceder este año? Y no se da cuenta que Dios le dio esa posibilidad, esa gracia, para que la persona examine muy bien y encuentre ciertos puntos los cuales pueda tener un buen año. Ahí está. Exactamente, poner todo en manos de Dios, ¿no? El pasado, el presente y el futuro están en manos de Dios. Yo creo que la mayor tranquilidad que le puede dar a cualquier persona, es natural lo que usted decía ya ahorita al inicio del año, como que hay una cierta ansiedad. La persona vive con esa impostación durante todo el año de ofrecer todo en las manos de Dios, dejárselo todo en las manos de Dios. Le aseguro que la persona pasa a llevar una vida más feliz, más tranquila y, bueno, llevar la vida como debe llevarse, ¿no? Que está siguiendo lo que Dios quiere, no aquello que la persona quiere hacer, ¿no? Eso es muy importante. Ahora, lo primero, tal vez para consejo para arrancar el año es ver hacia adelante como quien ve aproximarse una batalla, ¿no?
Sí, porque Interesante. muchas personas empiezan el año con una expectativa de que entonces todo va a ser más fácil, todo va a ser más llevadero, todo va a ser más... Exactamente. Y puede que sí, pero puede que no, porque es que el mundo realmente está a una velocidad, Increíble. en una crisis, a puerta de una catástrofe, digamos, en Sí. cuanto moralmente hablando, que realmente todo se pone más difícil. Y si es moralmente, las consecuencias es después en cualquier campo. No, moralmente, Eso- socialmente, político, o sea, todo. Coge todo, Todo. exactamente. Sí. Y ese punto que usted menciona es muy interesante porque, padre, cuando la persona, claro, estamos cambiando el año, entonces tiene muy fresco todo lo que acabó de pasar, muy seguramente que las personas de alguna u otra manera pararon para pensar un poco, bueno, sobre todo cuáles fueron los puntos que erré, que pasaron mal el año pasado, que hice mal el año pasado, o que, bueno, o que fallé, o que no hice, y que muy probablemente ocasionaron un fracaso, una situación mala, una situación difícil, y pues eso seguramente que naturalmente la persona debe tener aquí fresquito en la memoria y en la mente, sí. Ujú. Sí, porque hay una idea que, bueno, tal vez para uno no les haga tanto bien, pero que es cruzar el año como quien dice, queriendo olvidar todo lo que pasó. Ya pasó el año, quedó atrás y me olvido, no quiero ni pensar, no quiero ni saber. Calma, porque es que todo eso le sirve a usted. Claro, y Todo es eso le sirve a usted. Su vida, ¿no? Ah, No corta la vida, empieza es otra que vida, ¿no? exactamente. Es que la persona tiene que adquirir la experiencia. La experiencia es un cúmulo de fracasos, ¿no? Sí, era lo que decía el doctor Plinio, nuestro inspirador, eso, ¿no? La Exactamente. experiencia es un acúmulo de fracasos. Completamente. Los fracasos le traen a uno algo precioso, que es esa experiencia. No sé si ustedes se acuerdan, tal vez lo hablamos en otra ocasión aquí, no me acuerdo con tantos programas y cosas, pero de la historia de de Churchill, ¿fue? Sí. Lo dijimos, ¿no? Sí. O sea, si alguien fracasó en la vida, tuvo éxitos y fracasos, él. Pero todo eso le sirvió para después alcanzar la victoria en la Segunda Guerra Mundial, Claro. porque tenía todo ese conocimiento de todos sus fracasos. Entonces no podemos mirar el cambio de año como que "Paf, dijo todo aquí, no más, no quiero ni saber". Calma, porque la providencia permitió todo eso para un crecimiento espiritual, un crecimiento moral, un conocimiento intelectivo también para ser aplicado a futuro. Exactamente. Es el medio por el cual Dios habla, ¿no? Dios nos habla muchas veces por el lenguaje del fracaso y la persona no está dispuesta a aceptar lo que Dios le quiere decir. Dios lo preparó para algo que viene después y la persona no estuvo lista porque no quiso escucharlo. Y después. Y es terrible, porque es que, Dios mío, la persona o aprende de esa situación mala que le pasó, o es que va a volver a caer en la misma situación o en otras peores. Entonces, ese primer punto que usted mencionaba, de mirar este nuevo año con una perspectiva de lucha y enfrentar, pues creo que el primer prolegómeno de esto, de este punto, es aprender de lo que quedó atrás. Claro. Con mucha confianza también. Claro. La persona tiene que levantarse con más ímpetu. No, y usted ve que es lo que enseñan las Sagradas Escrituras, ¿no? El libro de Job, ¿no? La vida del hombre es una batalla en esta tierra. Exactamente. Es una batalla. Y si nosotros vamos viendo lo que el doctor Plinio decía, ¿no? Que hay una forma errada de pensar que cuando el hombre va cumpliendo etapas, va cumpliendo años, como que ya, cerró esta etapa y ya pasó. Ya, olvídelo, la inocencia de cuando era niño, la fuerza de la juventud, la prudencia de la madurez. Y el doctor Plinio decía, no, es una suma de edades, es una suma de etapas. No quiere decir que se debe ser inocente solo en la infancia. Para nada. No, esa inocencia debe prolongarse a lo largo de toda la vida. Esa fortaleza del joven debe prolongarse para el resto de sus días. Esa prudencia del hombre hecho y derecho, formado, maduro, también debe prolongarse de tal manera que cuando se llega a la ancianidad no es una especie de desechable para la sociedad. No era así en el Antiguo Testamento, en una época patriarcal. Para Cuando se nada. quería saber algo, se buscaba a los ancianos. Ellos tenían la experiencia, habían recorrido ese camino. Y eso mismo los
los griegos tenían eso muy claro. Y ellos iban a consultar al anciano porque era más sabio, porque tenía todo ese recorrido de conocimiento ya pensado y muchas veces experimentado. Claro. Claro. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y para ese primer punto, padre, yo creo que ese punto de tener un buen examen de conciencia de lo que pasó, para proyectarlo para las cosas que se vienen, para enfrentar esa batalla, parece excelente. Pero también hay un punto muy interesante que el doctor Plinio y Monseñor Juan siempre enseñaron, siempre comentaron que, bueno, sí, es verdad que hubo fallas, hubo errores, seguramente errar es humano, pero también vale la pena tener un punto de examen de conciencia en cuanto a las cosas buenas que pasaron el año pasado. O sea, nuestra vida no es una vida derrotista, fracasada, oscura, que no tiene solución, caminamos para un hueco oscuro. No, para nada. Yo creo que tal vez es un acompañamiento de las gracias que Dios nos dio a lo largo del año pasado. ¿Para qué Dios nos dio todas esas gracias? ¿Para qué también permitió esos sufrimientos, esas dificultades? Porque seguramente que uno viendo a distancia lo que pasó, uno también puede darse cuenta de qué es lo que Dios, hacia dónde Dios nos quiere llevar. Y eso se puede hacer sobre todo también con las gracias que se recibieron antes. Entonces era lo que decía también el doctor Plinio, ¿no? Es ese examen de conciencia de las faltas, sí, pero también de las gracias recibidas, de las bendiciones. Casi que podríamos resumir como un primer consejo de ese, ¿sí? Parar, sí. Listo, estamos comenzando el año. Hagamos un examen de conciencia de eso. ¿Cómo fue el año anterior? Las cosas buenas y las cosas malas. Entendido en cómo sí. La persona interpreta lo que es bien para sí y mal para sí. Pero para empezar a aprender a interpretar según Dios, ¿no? Porque muchas catástrofes, muchos de esos errores venían como un bien. Fueron asimiladas como mal, pero venían como un bien. Y solo ver dentro de los ojos de Dios, que es propiamente el don de la sabiduría, es el que va a dar esa capacidad de entender que hay una providencialidad en todo eso. Ese examen de conciencia lo que hace es que la persona aprenda a hacer una lectura de cómo Dios, como usted lo estaba mencionando ahorita, cómo Dios está dándole rumbo a mi vida. Si hacemos eso, la persona empieza como que a conocerse a sí mismo. Daba dos adjetivos de cómo debería ser ese examen de conciencia de inicio de año. Decía, debe ser un examen de conciencia compungido, pero alegre. Uh-huh. Son las dos cosas. Ver las cosas con objetividad, parar y tener la alegría de que Dios me dio la oportunidad de parar y ver y proyectar para el futuro. Y es que estas son dos caras de la misma moneda, porque la virtud da esos dos aspectos, el aspecto de la buena tristeza de haber fallado, sí. Pero esa buena tristeza se tiene por tener esa esperanza y esa alegría de haber sido perdonado, o sea, y de continuar adelante, no va a acabar ahí el mundo, ¿no? Muchas veces la gente pide que recomendemos algún libro para leer, donde se trate lo que estamos conversando. Y hay un libro que trata mucho este punto, de lo que estamos hablando, como este primer consejo para inicio de año, el arte de aprovechar nuestras faltas. Sí, exactamente. ¿Sí? Muy bueno. Porque coge lo que... Lo está leyendo, ¿no? ¿Sí? ¿Lo está leyendo ahora? ¿De verdad? Sí, lo estoy viendo. No lo había visto. Muy bueno. Sí. Muy bueno. Es excelente. Es muy bueno. Como ahí hay una cosa que me marcó muchísimo en ese libro. El autor es Joseph Tissot. Que él fue sucesor de esa... fue sucesor. Francisco de Sales, que es espectacular. Espectacular. Dios mío, las obras de él. Impecable. Muy interesante. Pero ahí en ese libro él cuenta un principio que pregunta, en una batalla, no sé si ya lo leyó, perdón si me lo estaba adelantando. No. Además que como no es una historia, no pasa nada. Dice en un campo de batalla, una guerra, así pasa todo. Después de la batalla, ¿quiénes son los más condecorados? ¿El que estaba más al frente de la batalla o el que estaba más lejos del peligro?
obviamente el que estaba más cerca a arriesgar su vida, a perderla, ¿no? Dice, está bien, pero al mismo tiempo, ¿quiénes son los más heridos? A veces mutilados, a veces sale ciego, con batalla, ¿no? mayores señales de la crudeza de la guerra, pero son los más condecorados. Lo mismo cuando la persona se está acercando a Dios y se va acercando, lo que dice el libro de los Proverbios, ¿no? Si te vas a acercar a Dios, Sí, prepárate para las pruebas, porque Dios quiere perfeccionarnos y lo hace por medio de la prueba. Pero ¿quién es el más condecorado? Los santos son los más condecorados, pero al mismo tiempo fueron los que más sufrieron. Pero después la recompensa es demasiadamente grande. Esa es si uno tiene la vista puesta en esa recompensa, sobre todo eterna, pues es mucho más fácil enfrentar esta batalla y darle sentido a la vida, porque mucha gente empieza a perderle sentido a la vida. Es muy común hoy día que ya no le encuentra sentido a la vida. Es triste hoy en Que día. la persona no sabe lo que busca, naturalmente no va a saber lo que encuentra. Y ese punto que ahorita, inicio de año también, un punto de perspectiva, que es lo que la persona desea trazar para alcanzar este año. Este año y a lo largo de la vida. Pero, Naturalmente, las empresas hacen eso, las instituciones financieras si proyectan el año, pues que naturalmente se van a caer, se van a tildar al fracaso. ¿Qué es lo que la persona, eso es más importante que cualquier empresa, porque la persona vale más porque fue remida por nuestro Señor Jesucristo, ya para comenzar ahí, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que la persona quiere proyectar para su vida? ¿Cuál es el objetivo que la persona quiere alcanzar? Ese es un punto muy importante. Bueno, que usted se va a un ítem, por decirlo así, dentro de ese primer consejo, el examen de conciencia, que es generar unos propósitos para este año, ¿no? Que uno hay que generar unos propósitos, pero unos propósitos en los cuales la persona persevere. Me recuerdo del padre Carlos Tejedor en los retiros espirituales de San Ignacio, porque en un retiro espiritual siempre hay que hacer unos propósitos, ¿no? Por lo menos los de San Ignacio Loyola. Es aconsejable que se hacer no, siempre hay una parte que hay que hacer propósitos. Hay que hacer propósitos. Y uno de jovencito quería hacer, claro, una lista de ya listo. 15 propósitos. Se ha llegado a un cuaderno así, bueno, sí, ahora claro. Sí, borrón y cuenta nueva. Va a ser bueno, santo. No, cambiar el mundo. Nunca más voy a dejar, no, jamás así voy a volver a hacer. Sí. Y recuerdo que él paraba y decía, no, coja 3 propósitos. 3 propósitos, pero que usted sabe que los puede cumplir y que los va a cumplir. Porque ese es el punto, ¿no? La perseverancia en ese propósito, la constancia. Porque claro, comenzar es fácil. Todo el mundo comienza. Sí. Comenzar cosas es natural. Es facilísimo. No, la persona le pone una dieta. Bueno, entonces usted tiene que comer, aparte médica, ¿no? Puede comer tal cosa. Va, primer día va. Una semana después, vas a ver Dios. Sí, exactamente. Un mes después, ¿sabe? Dios es su médico. Sí, la persona. O sea, la persona es difícil. Sí, perseverar. Creo que justo Dr. Peña daba ese consejo también para inicio de año. Decía que todo el mundo empieza el año con deseos. No, este año va a tener un carro, este año va a tener no sé qué, este año va a tener no sé cuánto. Dice, aterrícelos y vuelva a los propósitos. Porque eso es lo que... Una cosa es un deseo, otra cosa es un objetivo. Son 2 cosas distintas. Convierta su deseo en un objetivo, algo consciente que usted pueda lograr y se va a dar cuenta que va a ser diferente. Ahí está el punto. Está la diferencia entre desear y querer, ¿no? Exactamente. El desear es medio así, como utópico, que me caiga del cielo, así ya la cosa hecha. Exactamente. Y el querer es, voy a luchar para conseguir determinada cosa. Pero es muy importante que dentro de esos propósitos, pues, ni siempre sean materiales, ¿no? Sí, sobre todo la persona le invierta a su crecimiento interior, porque el resto es resto. Sí, lo que uno tiene acá es lo que se lleva. Exactamente. Sí, ¿no? Y cuando la persona tiene deseo, es bueno, inclusive. El doctor Plinio comentaba eso, que la persona tiene, no es que sea un derecho, es casi que una obligación para la persona naturalmente querer mejorar su situación económica.
sobre todo si es un padre de familia, si de él dependen algunas otras personas en su sustento económico, de ser natural y de ser casi que esa obligación llevarla para mejorar siempre la situación. Entonces yo tengo un determinado ingreso. Bueno, pues voy a esforzarme para dar algo mejor a mi familia, a mis seres queridos. Y es un deber de la persona. Pero ¿qué pasa? Eso se acaba. La persona se muere y se acabó. Si la persona hace eso con los bienes materiales, pues muchísimo más con los bienes espirituales, que es que eso sí se lo van a llevar no a la casa, sino al cielo. Se lo va a llevar, se va a trascender. Y ese es el punto por donde la persona va proyectando esa, llamémoslo así término, esa calidad de vida. ¿Qué es lo que la persona realmente está proyectando y dónde va colocando mayor valor? ¿Las cosas materiales o las cosas espirituales? Las cosas materiales, bueno, quiere conseguir el carro, lo consiguió, lo sacó, el día siguiente lo chocaron, porque se puede chocar. Pasa. Bueno, ahí llegó, hasta ahí le llegó su deseo, no sé cuándo. Cuando la persona tiene el deseo de, no sé, y el propósito de practicar, conseguir alcanzar esa virtud que le cuesta, la paciencia, la temperancia, cualquier virtud, cualquier persona necesita algún punto de mejora, para mejorar. La persona se pone ese propósito, la alcanza. ¡Qué alegría! Total. ¡Qué alegría! Eso sí es una alegría. Eso es Sí, una alegría. sí. No, y una satisfacción interior que no tiene precio. La persona es perezosa. Ese propósito de arrancar de mí esto. Bueno, esto estaba todo dentro del primer consejo, cuidado que nos quedamos mucho en el primero, que es ese examen de conciencia con esos propósitos que la persona pueda llegar a cumplir, ¿sí? Que no haga un propósito que salga de sus propias capacidades, sino que, de hecho, sí, de granito en granito uno va cogiendo fuerza para dar pasos más grandes. Segundo consejo, que casi que debería haber sido el primero, es crecer en la devoción a Nuestra Señora. Sí, Ese es el consejo. Indispensable. O sea, ahorita que hablábamos de proyectar y de ver cuáles son los objetivos y cuáles son los deseos, las metas, yo creo que no hay mejor meta y no creo que haya mejor objetivo para cualquier ser humano que esté en este mundo que progresar en la devoción a Nuestra Señora. Eso había escuchado, no me acuerdo. Eso fue un comentario del doctor Plinio, que decía, si el demonio pudiese... No. ¿No es del arte de echar nuestras faltas. Sí. ¿Eso era del arte de echar nuestras faltas. Si usted quiere contarlo ahí. No, porque sí, estamos pensando lo mismo. No, entonces usted lo tiene más fresco, cuéntelo. Es la gracia, ¿no? Un sucesor de el siguiente sucesor de San Francisco de Sales y la siguiente sucesora de Santa Juana de Chantal, ahí en Annecy. ¿Quién es? ¿Se acuerdan? La sucesora de Santa Juana Los de Chantal. nombres no los tengo. Entonces, ¿qué pasa? Que San Francisco de Sales era el director espiritual de Santa Juana de Chantal y ella fundó las Salesas, ¿no? La rama femenina. Uh-huh. Entonces estaban los dos ahí y estaban haciendo un exorcismo. Dice que eso pasó a la historia porque la sacristana de Annecy estaba recopilando todos los milagros que pasaban frente al sepulcro de San Francisco de Sales. Imagínense. Y ella estaba pendiente, una de sus funciones era estar pendiente de todo lo que sucedía frente al sepulcro para el proceso de canonización de su fundador. Y ahí entonces ella cuenta que estaban los dos haciendo un exorcismo y a las tantas la hermana invoca a Nuestra Señora. Entonces María Auxiliadora ruega por nosotros, empieza a invocarla. El demonio comienza a gritar, claro, y él dice, ¿pero por qué le hace tanto daño? Dice, si yo hubiera tenido un instante, un momento en mi vida y hubiera tenido a María, yo no sería un demonio. Nossa Señora. Es imposible que una persona que tiene a María por madre se condene. Dios. Dice, momentos que muchos hombres desperdician, pero un instante para pararse en una oración a ella. Es decir, si yo tuviera eso, yo no sería un demonio. Qué cosa increíble. Eso, ese respecto de eso, me acuerdo perfectamente. El doctor Plinio hizo una reunión, comentaba muchos casos, pero si nos tomaría para la fecha de María Auxiliadora. Y él decía, yo no puedo creer
yo no puedo creer que una persona que a lo largo de la vida, que haya recitado por lo menos una vez, no es para hacerlo, no, aquí Sí, seguro claro. que todos los que nos sigan lo han hecho muchas veces y lo harán, pero por lo menos que hayan recitado por lo menos una vez con fervor Auxilium Christianorum, que es María Auxiliadora, Nuestra Señora no le atienda y Nuestra Señora no le ayude de manera especial para salvarle, para ayudarle. Claro, es María Auxiliadora la que auxilia, la que ayuda, la que acompaña. Y que es así, o sea, con toda la fe, con la seguridad, Nuestra Señora lo atiende, Nuestra Señora lo lleva, Nuestra Señora lo auxilia en cualquier circunstancia. Entonces yo creo que ese punto no es el segundo, es el punto, primero. el consejo El consejo. para el año. Pero fue una de las reflexiones que el doctor Plinio hizo cuando tenía 15 años, ¿no? Cuando en esa época, cuando se cumplían los 15 años, pues ya el joven podía participar de las ceremonias de la sociedad, ¿no? De las fiestas. Y usted lo estaba contando antes de comenzar el podcast. Sí, Él estaba en el Hotel Trianon. En el Hotel Trianon. Trianon en Sao En el Hotel Paulo. Trianon en Sao En la Paulo. Avenida Paulista, en Sao Paulo, y allí se reunían las familias de alta sociedad para pasar el año juntas, ¿no? Y ahí él vio una escena rarísima, de hecho, o sea, eso no se hace acá, ¿no? No No creo. sé si se hará allá en Brasil hoy día, pero ahí él lo vio. Que entró una persona vestido de anciano, de viejo, y con un joven atrás dándole como que patadas, expulsándolo. Y era el año nuevo expulsando el año viejo. Justamente lo que no se debe hacer, ¿no? Como que rechazar toda aquella experiencia del año anterior. Exactamente. Y él le pareció un tanto absurda esa idea, porque ese viejo que estaban sacando era el joven del año anterior y ese joven será el viejo del próximo año. Completamente. Como era tan superficial, tan mundano eso, ¿no? Y él dice, no, yo no puedo cruzar un año así. Yo debo cruzar un año de la mano de Nuestra Señora. Y él estando ahí en esa situación como que se apartó un poco mentalmente hablando y él decidió cruzar el año rezando una salve a Nuestra Señora. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Él decía que a partir de ahí él empezó a hacer todo eso todos los años, a cruzar el año rezando una salve a Nuestra Señora. Impresionante. Después él cambió. No es que dejó de rezar la salve, sino porque él después conoció el tratado de la verdadera devoción de la Santísima Virgen María. Y él dice, yo rezaba antes la salve y me cogí a la medianoche rezando la consagración a Nuestra Señora para terminar esclavo de amor de la Virgen María el año y iniciar esclavo de amor de la Virgen María el siguiente año. Qué impresionante. Eso es lindísimo. Eso es una visión de la vida. Mucha Claro. gente empieza el año tocando, no sé, están tomando qué licor y brindis y no sé qué. Qué diferente usted va, llegó la hora, se arrodilla en familia delante del pesebre, porque todavía se está en tiempo de Navidad, está el pesebre y se reza la consagración a Nuestra Señora. Terminamos como esclavos de amor, iniciamos como esclavos de amor. Y en alguna ocasión le preguntaron al doctor Plinio, ¿qué le diría usted a San Luis María Griñón de Montfort si se lo encontrase algún día? Y el doctor Plinio dice, yo le diría, crezca en la devoción a Nuestra Señora. Impresionante. De María nunquam satis. Nunca se ha dicho todo de Nuestra Señora. Sí. Que este año sea un año de incremento de devoción a la Santísima Virgen María. Que obviamente estamos hablando de un incremento de acercamiento a Dios, porque ella no se entiende si no es eso. Un camino rápido y seguro para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando la persona habla de Nuestra Señora, naturalmente incluye a nuestro Señor Jesucristo. Claro. Que es Él, Dios, que actúa de una forma muy particular a través de la Santísima Virgen. Doctor Plinio siempre decía eso. Sí. Yo nunca dejé de hacer esto en mi vida, de hablar de Dios en cualquier momento
que yo me expresara, hablara con alguna persona, tomara la palabra con alguna persona, yo nunca dejé de dar un consejo en relación a Dios, o hablar o hacer una referencia en relación a Dios. Pero, sobre todo, siempre lo hice, muchas veces lo hice a través de Nuestra Señora, porque Nuestra Señora es natural, o sea, sería imposible pensar que fuera en sentido contrario, ¿no? O sea, todo lo que la persona quiera pensar que Dios ejecutaría, naturalmente lo ejecutaría a través de Nuestra Señora. Es obvio, tiene su razón de ser. Y ese punto de la devoción a Nuestra Señora, tal vez que para este inicio de año se podría plasmar, concretizar en cosas también. Ahorita hablábamos puntos concretos. Claro. O en puntos concretos. Entonces, ¿cuál es el punto actual de su devoción a la Virgen? No. Yo, desde chiquito, mi abuela siempre rezaba el rosario. Bueno, ¿y usted ya lo reza? ¿Y usted lo reza todos los días? Porque muy bien para su abuela, excelente, pero ¿y usted? ¿Cómo está su punto de devoción suyo a la Virgen? ¿Cuáles son la cantidad de Ave Marías que usted reza al día? Y que así naturalmente, por ejemplo, ese vínculo que Nuestra Señora tiene con el rosario, es un vínculo que, o sea, nosotros no es que tengamos la obligación, nosotros tenemos ese compromiso de cariño con ella, de rezar todos los días el Santo Rosario, todos los misterios del Santo Rosario. Cuando la persona pasa a rezar todos los días el rosario, o sea, es que la vida le cambia, pero Total. De oscuro a claro, así de difícil. Claro, no es que nuestra vida sea un camino sin cruces, pero es que la persona lleva adelante las dificultades de una forma distinta. Porque creo que la persona está siendo llevada por Nuestra Señora. Entonces, por ejemplo, ese punto, para rezar el rosario, no soy capaz. Comience rezando Ave Marías, comience rezando alguna parte. Pero es que yo siempre me quedo dormido con el rosario y me voy rezando y después me faltan 3 decenas y después, me levanto, el día siguiente me doy cuenta que con el rosario en la mano, pues entonces rece el rosario antes, en un momento que no tenga sueño, en un momento que la persona sea capaz de concluir esa oración ese mismo día. No sé si a ustedes les parece. Bueno, vamos a... Un buen consejo. No, estaba callado porque entonces ya tenemos que hacer nuestro intervalo. Vamos, 2 consejos. Sí, el primero, el examen de conciencia con unos propósitos realizables. Segundo, crecer en la devoción a Nuestra Señora. Obviamente, aquí juega un papel importante el rosario, que usted acaba de levantar ese tema, que es como estar agarrado al manto de la Virgen el tiempo entero. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya continuamos. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Muy bien, regresamos nuevamente a nuestro tema, algunos consejos para comenzar bien el año 2025. Ya vimos 2, nos alargamos bastante en ellos, vamos un poquito más, de forma más objetiva, a alcanzar los otros que teníamos preparados para que realmente podamos concluir la temática de este podcast. Bueno, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? Bueno, padre, pues realmente creería que un punto que sería muy interesante, muy bueno, sería el punto de aceptar los sufrimientos con alegría. Las dificultades, las luchas, llevarlos con ánimo,
como un buen hijo de Dios, como un buen católico. Cuando la persona tiene una dificultad, tiene algún problema, o se queda dándole vueltas o intentando huir, o los abraza con alegría, con entusiasmo, con fervor y va para adelante. Es un punto muy importante. Hay una cosa que el mundo enseña erróneamente, ¿no? Que se debe huir a toda costa del sufrimiento. Pero no hay mayor sufrimiento que vivir sin sufrimiento. Claro. Sí, porque la cruz va corriendo atrás de aquel de quien le huye. Completamente. Siempre, porque Siempre. a partir del momento que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Redentor, nuestra cabeza, como lo dice San Pablo, si pensamos en el cuerpo místico, nuestra cabeza es Él, y Él pasó por la cruz, Él pasó por el dolor, Él pasó por la crucifixión. Por donde pasa la aguja pasa el hilo. Claro. Entonces todos estamos llamados a tener una participación de ese sufrimiento de nuestro Señor. Tanto es así que San Pablo llegaba a decir que Él completaba los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. No que hayan sido incompletos en cuanto Redentor, sino que debemos participar de ese sufrimiento. Unirnos, ¿no? A la cruz. Unirnos a la cruz. Como vincularnos a la cruz de nuestro Señor. Y algo interesante que Doctor vino comentando ese hecho del joven, que del año nuevo y el año viejo, que decía que él se ponía a analizar y todas las personas que tenían esa mentalidad de querer echar al año nuevo, al año viejo, era porque era gente que huía del sufrimiento. Uh-huh. Son esas personas que se hacen un deseo y para el año que viene, como es un deseo irrealizable, caen en el desánimo. Porque no llevan la cruz. Como tienen esa mentalidad de empezar el año huyéndole al sufrimiento, durante el año, ¿qué va a ser? Desánimo, como depresión y todo eso. ¿Por qué? Por eso mismo. Es algo que la cruz lo acompaña a todo el mundo todo el tiempo. O sea, es algo que no nos podemos quitar porque es imposible. Hace parte de nuestra naturaleza. Claro. Y aquí el principio de digamos, si la persona quiere alcanzar algo y le está pidiendo a Dios algo, pues es justamente en ese algo en que Dios le va a probar. Me explico. La persona quiere ser humilde o necesita ser humilde. Dios se da cuenta que la persona está pero por allá en las nubes, se cree lo máximo. A lo largo del año, la providencia va a empezarle a dar el jarabe para curarle de esa soberbia, de ese orgullo, de esa vanagloria. ¿Cómo? Le va dando el jarabe de las pequeñas humillaciones. Es un jarabe feo que no es agradable al paladar espiritual, por decirlo así, pero trae la humildad. Claro. Y naturalmente la persona rechaza el jarabe, como el niño rechazaba el jarabe cuando la mamá venía con el avioncito en ya uno se daba cuenta que ese avioncito sabía horrible. Amigable, sí. Decía la cajita así, con nuevo sabor a cereza, que nada, eso sabía horrible, pero traía el remedio, o sea, traía la cura. Lo mismo, la providencia nos va dando ese jarabe para curarnos de nuestros males espirituales, y por eso reconocer que esa cucharada amarga que no sabe bien viene cargada de una mano maternal, de una mano que nos ama, de Dios que nos quiere dar lo mejor para nosotros. Esto es muy importante porque el que quiere ser casto, prepárese porque justamente va a pasar por pruebas de pureza, ¿sí? Claro. Viene la impureza, va a querer atacarle muchísimo. Una persona una vez contaba que había quiso hacer un curso de hombre rana, ¿no? Y usted veía a la persona contando que la persona se ilusionaba un poco de que, listo, iba a entrar al curso de hombre rana y le iban a dar una serie de trucos que nadie sabe y que son secretos y con lo cual usted se convierte en un hombre rana. Entonces llegaron madrugados el primer día, una playa, una lancha así espectacular, rapidísima, súper veloz. Los montaron a todos y ¡fum! Arrancó la lancha. Y ¡fum! A toda velocidad, no sé cuántos kilómetros, mar adentro. Y la persona así como que soñando por dentro, no, seguro vamos a ir a una isla y allá es donde están los trucos de que nadie sabe, no sé qué. Bueno, en determinado momento, ¡boom!, se apaga la lancha. Abajo. Los esperamos en la playa para la primera clase.
Y se fue la lancha. Quería ser un hombre rana, ¿no? No, se fueron nadando, tomaron más agua que casi se ahogan 3. Pero claro, quería ser hombre rana. Prepárese porque lo vamos a poner a prueba aquí, Sí. a tomar mucha agua para que realmente se convierta en un hombre rana. Y así es. Así es el sufrimiento. Hay un dicho en España que, ¿cómo se hace tal cosa? Le dicen ingerundio. O sea, haciéndolo. Es así. Dios, si usted quiere conquistar una meta, va a tener que ejercerla. Eso lo hablábamos el año pasado en un podcast. Decía que cuando una persona dice, por ejemplo, Dios mío, dame tal virtud, no sé, quiero ser humilde. Dios le va a dar el medio para hacerlo. Dios no le va a dar una pastillita llamada humildad para que usted se la tome. Es eso, conquistar en el día a día, que cuesta, sí, pero al final va a ser la victoria, ¿no? Ahora, ¿cómo es esa comprensión del sufrimiento en cuanto un acto de amor de Dios para con su criatura, para con el hombre? No es fácil, pero eso es justamente lo que nos enseña la fe. No es tanto huir del sufrimiento, sino que nos enseña a enfrentar el sufrimiento, a abrazar el sufrimiento que está destinado para nosotros. Claro. ¿Sí? Porque hay mucho sufrimiento que no es para nosotros, pues obviamente usted lo puede esquivar, pero hay otros que le llegaron, ¡pum!, agárrese de la mano de Dios. Personalmente me es imposible hablar del sufrimiento sin acordarme de la persona de Monseñor Juan, nuestro fundador, porque si un ejemplo de sufrimiento bien aceptado, amorosamente, viendo detrás del sufrimiento la voluntad de la providencia, él. No tengo otro ejemplo mejor que Total. así, personal. Es indescriptible, ¿no? Y él enseñó a sufrir con alegría, ¿no? Si había alguien alegre y que transmitía alegría, era él. Y si había alguien que sufría, era él también. Era espectacular. Realmente en estos días estábamos aprovechando también para recordar algunas gracias que recibimos, que uno recibía en el contacto con él, en momentos en que él bajaba a a participar en las misas, celebrar muchas veces las misas, con ese impedimento que tenía de haber sufrido una ACV. Tenía el medio cuerpo paralizado. Y no solamente eso, muchas veces en esta época de Navidad y tal, es un momento de mucha alegría. Y Monseñor Juan, con esa dificultad de no poder caminar solo, de no poder valerse por sí solo, muchas veces bajaba a dirigir un concierto de Navidad. Una persona que toda la vida fue muy musical, muy, muy alegre, muy feliz. Y en medio de ese drama, bajar a dirigir un concierto, después a cantar un solo con medio cuerpo paralizado, de pie, era completamente... porque uno recuerda eso y usted queda pero impresionado como una persona en una situación tan difícil es tan feliz. Sí, no era impresionante. Transmite esa alegría, y no solamente esa alegría de lo que él estaba haciendo, sino usted veía más plenamente la mano de Dios ahí, de una forma muy gráfica, muy completa. Sí, no sé si ustedes se acuerdan esa vez, una de las ocasiones que él estuvo en Roma para ver asuntos de canonistas, etcétera, de la comunidad. Y él creo que iba a recoger las aprobaciones pontificias, si no estoy mal, de las sociedades de vida apostólica. Y él estaba en el apartamento, que estaban algunos con él también, y de repente escucharon un golpe fuertísimo. Como ¡pah! Y por allá se escuchó ¡ah! Y era Monseñor Juan que se había caído en el baño. Pasó un tiempo, le tocaron la puerta y Monseñor salió súper normal. Pero el golpe se había escuchado durísimo. Dios santo. Entonces los que estaban ahí como que no quisieron, fueron discretos. Y Monseñor Juan salió, se encontró con todos, empezó a animar a todos, celebró la Santa Misa, hablaba con todos, levantaba el brazo, lo bajaba. Normal. Cuando se encontró con el padre Divaldo, él era también médico,
le dijo, padre, le contó. Y ahí él le examinó y le dijo, monseñor, usted tiene 2 costillas rotas, fracturadas. Con la caída se fracturó 2 costillas. Y eso duele muchísimo. Y él dice, sí, me está doliendo mucho. ¿No quiere ir al médico? No. No, porque mire, todo el mundo está esperando para ser apóstol. ¿El médico puede hacer algo? Dice, no, la verdad es que así como está, ya es dejar quieto. Entonces vamos tocando la vida. Y otra vez entró en medio de la comunidad y alegre, haciendo apostolado, aconsejando, hizo reunión, celebró misa. El padre Divaldo no se guardó la información, entonces le comunicó a otros y gracias a Dios pues fueron corriendo a comprar algunas medicinas que le pudiesen aliviar un poco el dolor, pero pasó el día entero sin quejarse de esa fractura que le había cometido en la mañana a la hora de tomar baño. Terrible. Impresionante. Y bueno, no sé, pero una de las cosas que a mí se me viene mucho a la imagen es ver a Monseñor Juan como una especie de Job también, ¿no? Porque usted ve Job, la historia de Job, todas las pruebas por las que pasó, todas las dificultades, en el fondo era que Dios le quería dar más. Sí. Pero le quería dar más colocándole la prueba de si es capaz de renunciar a todas esas cosas que él ya tenía. Y fue capaz. Para Dios poder darle más. Recuerdo un día antes la oración de laudes del día anterior a Monseñor Juan tener el accidente del ACV. Él en la intención de las laudes colocó una intención muy bonita. Él decía, Señor, si hay un Job en la faz de la tierra, mirad para ese Job y conseguid de él las gracias mariales que tomen cuenta de esta humanidad para transformar la sociedad y nuevamente sea una sociedad cristiana. Una intención pero lindísima. Y al otro día le dio la ACV. Dios miró para ese Job y no. Impresionante. Impresionante ver con un alma generosa, ¿no? Un alma generosa para con Dios, capaz de aceptar el sufrimiento y aceptarlo con alegría, porque ver a Monseñor Juan triste era imposible. Imposible. Era imposible. Es lo mismo que el doctor Plinio. Monseñor Juan y el doctor Plinio, yo creo que la vida de sufrimientos, los sufrimientos que llevaron los dos, una cosa de espantar, de espantar. Nunca tristes, pero así. No se le ve, no existe reproche en esa materia, así de tristeza no. Ahora que usted habla de la sí, tristeza, no. digamos, llevemos la tristeza a otra palabra, ¿no? Al desánimo. Y creo que ya esto nos va llevando al 4º consejo. Para solo recordar algo interesante que es las apariciones de Fátima. Lucía pues continuó viva y ella continuaba teniendo revelaciones del Sagrado Corazón de Nuestra Señora. Y ella empezó como a preguntarle al Sagrado Corazón de Jesús, profundizar qué era lo que Nuestra Señora estaba pidiendo en Fátima. Y a las tantas, ella pregunta, tú pides penitencia. ¿Qué es penitencia? ¿Cuál es la penitencia que piden? O sea, porque penitencia. Penitencia y oración. Rezar el rosario y penitencia. Entonces todo el mundo flagelándose, no sé qué. Iba mucho con ese principio, ese consejo que se dio. Decía, penitencia es que cada uno cargue la cruz que yo le pongo a cada día. Esa es la penitencia. Exactamente. Penitencia es aceptar la voluntad de Dios. Exactamente. Punto. Y no crearse sus propias cruces, claro, sino acepte la que Dios ya le da. Claro, es exactamente. El punto elemental. Y no huya, no huir de la cruz, porque eso genera más sufrimiento. Sí. Sufre más. La persona sufre más. Y cuando pase algo así, dése cuenta que es Dios el que está actuando y ya. O sea, pléguese a la voluntad de Dios y verá que ya. Bueno, 4º consejo, que es justamente no dejarse llevar por el desánimo, que hoy día está al orden del día. Es una enfermedad generalizada. Sí. Está de moda estar crecer y trabajar la virtud de la esperanza. Sí, esto es súper importante y ayudaría a que las personas saliesen de como que ese círculo de vicioso que ya la persona le pierde sentido a la vida. Hay que crecer en la virtud de la esperanza, porque al final de cuentas nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en esta vida de paso y nos estamos preparando para la vida eterna. Ya es santo. No, aún no soy santo. Entonces su vida sigue teniendo sentido. Sigue teniendo sentido porque no ha cumplido la tarea. No, pero ya no consigo tal trabajo, no consigo tal expectativa. Mijito, mijita, usted fue creado para una cosa.
Cuando alcance ese objetivo, se le acabó el sentido a la vida. Si no ha alcanzado ese objetivo, pero póngaselo como objetivo. Espere, ¿qué va a esperar? La recompensa de la vida eterna, ¿sí? Principalmente eso. Y todo lo que esté ordenado a ella en esta vida. Lo que se ponga de esperanza en cosas meramente temporales, obviamente que va a traer una frustración. Y se acaba, todo se acaba. Es que ahí está el punto, ¿no? Donde está tu tesoro, está tu corazón. ¿Cuál es el punto de mi esperanza, no? ¿Dónde yo quiero alcanzar, dónde quiero llegar? Ahí tiene la persona que calibrar un poquito esos deseos. Importante. Y ahorita, a inicio de año, ese primer punto del examen de conciencia, ahí entra también. ¿Qué es lo que yo quiero? Y en esa medida, ahí la persona ya lanzarse a alcanzar eso. A buscar esa esperanza. En un mundo que no tiene esperanza, que perdió la esperanza completamente. Por eso es que da tantas enfermedades psicológicas y problemas mentales. Es que en quién confío, en qué es lo que espero, llevar una vida cómoda, fácil, tranquila. Eso es lo que usted espera. Es saber qué es lo que nosotros, como dice San Pablo, qué es lo que ambicionamos. Hay que aspirar a los carismas mejores. Exacto. ¿Cuál es el carisma mejor que yo deseo, o más bien que Dios desea darme? Y yo no le estoy prestando atención. Ese es el punto muy, muy importante. Total. Y sí, recordar eso que decían, pues dicen varios doctores, que es doctores de la iglesia, ¿no? Uh-huh. Que es que la esperanza es el apoyo de las demás virtudes. Cuando el demonio ataca la esperanza y quita la esperanza, la persona no practica ninguna otra virtud. Porque ya, ella perdió todo el motor que tenía para continuar en la lucha. La persona puede tener todo, pero no tiene esperanza, no vale de nada, ¿no? Fue un consejo también que Monseñor Juan dio toda la vida. Decía, el demonio gana el 50% o más de la batalla con un alma si consigue quitarle el ánimo a la persona. Si lo desanimó, ¡pum! Ya. Tranquilo que va a caer en cualquier otra tentación facilito. Ya lo tiene aquí en las manos. ¿Ustedes se acuerdan esa fotografía? Estoy aquí haciendo confidencias, ¿no? De un curso de ferias, un curso de vacaciones. Sí. Impresionante. Que estaban unos jóvenes así en una mesa redonda almorzando y en esa mesa había un joven que era especialmente se estaba dejando llevar por el desánimo. Y tomaron fotos por mesas para dejar el recuerdo, para ¿no? las familias, sí. Para mandar a las familias, etc. Pero en una mesa estaba ese joven que estaba desanimado y al lado izquierdo del joven aparece ese mismo joven. Esa foto es impresionante. ¿Usted la vio? Sí, claro. ¿Usted la vio? No me acuerdo. Uy, no, es increíble. Ahorita me estoy enterando. Es imposible no acordarse. No, es que usted ve eso, no. Si lo vio, se tiene que estar acordando. Porque estaba el mismo niño parado. Literal. El joven estaba sentado aquí, medio así. Y a la izquierda del joven estaba el mismo niño, pero todo negro, así. Ah, sí. Uy, horrible, horrible. Apareció esa cosa en esa foto. Es que demonio del desánimo. Sí. Demonio del desánimo. Ahí está. O sea, la persona... Un consejo para este año, no para este año, para la vida. Para la vida. No desanime nunca. Eso es, pero indispensable. Indispensable. Fracasó, cayó, está vivo. Récele a la Virgen y continúe. Sí, va para adelante. Ahora es muy importante que dentro de esa virtud de la esperanza y no caer en el desánimo, tampoco generarse mayor expectativa de sí mismo, ¿no? Porque la persona empieza a decir, no, yo debería ser más santo. Y empieza a caer en una especie de problema de escrúpulo que en el fondo es orgullo de que no ha alcanzado la virtud necesaria, la que juzgaría deber tener en ese momento. Calma, somos miserables, o sea, eso, y ya si al final vamos hablando de esa misericordia de Nuestra Señora, que es un tema que levantamos antes del podcast, muy bonito, que fue la última reunión que tuvimos este año que terminó 2024. Espectacular. Fue muy bonita. Quinto consejo para este año 2025, intensificar la vida sacramental.
los sacramentos, ¿no? Los sacramentos. Intensificar la vida sacramental. Y casi que esto podría ser un único podcast. Bueno, cada uno de esos consejos podría ser un único podcast, pero mucha gente vive fuera de los sacramentos. Es una locura. Y es una locura, es una tontería. Que si le aseguro que les decimos, bueno, entonces, después de ese podcast, los esperamos en la casa de tal, les vamos a dar la fortuna económica que usted quiera. Le aseguro que colapsa la ciudad. Llega todo el mundo, ¿cuánto dinero quiere? ¿Cuánto dinero desea en su vida? Mire, tome. Le aseguro que ahí se llena ese lugar. Claro, no tenemos medios, claro. Pero este punto es mucho mayor. Total. ¿Cuánto vale una misa? ¿Cuánto vale una confesión bien hecha? Los que no han accedido al sacramento de bautismo. Ser hijo de Dios. ¿Cuánto vale ser hijo de Dios? La confirmación, que es banalizada. Y felizmente hoy en día muchas personas llegan a acceder a la confirmación porque es un requisito para el matrimonio, muchas veces. Entonces dejan la confirmación porque ya toca, porque en el matrimonio me lo piden. Y cada sacramento está ordenado para acompañar con gracias propias el desarrollo de la persona, espiritualmente hablando, ¿sí? Para el niño, para que se haga hijo de Dios, la comunión que fortalece, la confirmación que nos transforma en soldados de nuestro Señor Jesucristo y nos hace más sagaces para esquivar las celadas del demonio. El matrimonio con todos los dones que promete Dios a una persona que se casa dentro del sacramento del matrimonio. La bendición de Dios. Claro. Donde consejo, sabiduría, entendimiento, donde sabiduría, porque eso es necesario para vivir en pareja y para gobernar una familia. El sacerdote que es ese que porta lo sagrado, ¿no? Pues crecer en ese amor por lo que es. ¿Cuál falta? La unción de los enfermos. Si conocemos una persona que ya vemos que Dios le está llamando para la vida eterna, la unción de los enfermos, porque purifica el alma de todo lo que haya pasado en la vida, lo limpia, lo prepara para la vida eterna. Y le da vigor para pasar el trance de la muerte de una forma católica, con fuerza, como Dios quiere que la persona pase por la muerte. Sí. La confesión que hasta Lutero decía que era importante conservar la confesión, porque psicológicamente ayudaba mucho a la persona a hacer esta revista de sí mismo, a conocerse a sí mismo y hacerse propósitos nuevos, como que hacer un borrón y cuenta nueva. Llevar una vida sacramental activa. Si alguien no puede recibir los sacramentos por X o Y razón, propóngase este año y pida a Nuestra Señora que corra ese obstáculo que le está impidiendo llevar una vida sacramental activa. Es indispensable. O si la persona, digamos, va a misa el domingo, este año que puedo hacer, empezar a ir a misa más frecuente, visitar el Santísimo Sacramento, tener, no solamente que es solo los domingos, puedo acercarme más, hacer que esa vida sea verdaderamente vida y no sea algo como... Y es que tiene una razón de ser, porque ahorita acabamos de pasar la Navidad y es muy natural la persona darse regalos unos a otros. Ese intercambio de regalos es, digamos, tiene una cierta, infelizmente ha sido muy deturpado hoy en día, pero tiene una cierta naturalidad con la Navidad. Una persona que no recibió ningún regalo, una persona que ni siquiera le dijeron, bueno, feliz Navidad. La persona misma se siente, uy, ¿qué pasó? Pues esos sacramentos son los regalos que Dios, porque Dios no se beneficia con el sacramento de por sí. Dios tiene toda la gloria. ¿Quién se beneficia? La persona. O sea, son los regalos que Dios nos quiere dar a cada uno de nosotros y que, bueno, tenemos que saber aprovecharlos. Claro. Es un consejo que está al alcance de la mano. Que Dios se da Él mismo y a veces lo dejamos esperando con las manos extendidas. La única condición es que la persona quiera. Sí. Yo quiero... entonces vamos a misa. ¿Por qué no vamos a misa todos los días? Uy, mucha gente, eso pasa mucho. Mucha gente que se acerca a decir eso. Usted no sabe cómo me cambió la vida después de ir a misa diario. Claro. No, pues sí. Impresionante. La confesión frecuente. Confesión frecuente. La persona, no, pues es que yo no necesito. Casarse si no están casados.
Todo eso. confirmarse si no está confirmado, bautizar a los niños pronto, esa moda que va corriendo por ahí, que el niño decida más adelante, deja a la persona en párvulo durante años en vida espiritual espiritualmente hablando. Lo deja en anorexia, es más o menos con Es decirle, no terrible coma eso. bien, No para coma. que él elija Hasta que él cuando decida grande cuándo quiere comer. qué es lo que le gusta. Ay, Dios mío. Es terrible. Es impresionante. Bueno, y prometimos cerrar, ya el tiempo se nos fue, pero mencionando esa última reunión que tuvimos, ¿eso fue cuando? ¿Cayó el Fue martes? El 31. 31. Martes 31, ¿no? Sí, señor. La última reunión que tuvimos, que fue una conferencia de Monseñor Juan comentando una reunión del Dr. Plinio. Uy, impresionante. Del 82. La reunión del Dr. Plinio. Reunión del Dr. La Plinio, conferencia de Monseñor Juan era en Del 98. Y hablaba, Monseñor Juan le pedía al Dr. Plinio que levantase el velo de la devoción que él tenía a Nuestra Señora, porque era una persona muy devota de la Virgen, muy, muy devota de Nuestra Señora. Y él le pedía, decía, es una súplica, déjenos saber en qué se fundamenta esa devoción a Nuestra Señora. Y él accede y dice que es Nuestra Señora en cuanto misericordiosa. Completamente. ¿Recuerdan? Sí. Impresionante. Y que es una misericordia, porque Monseñor Juan, como hace esa súplica muy filialmente y proyecta esa pregunta, coloca esa pregunta al Dr. Plinio diciéndole, bueno, usted siendo el fundador de una nueva comunidad, de una nueva institución, de una nueva familia de almas, debe haber un relacionamiento muy especial de la Santísima Virgen con usted. Ella como que debe darle un favor mayor a usted por ser la cabeza de esta familia. El Dr. Plinio dice, mire, quiero que le diga una cosa. Yo creo que no es así. Puede que sea, pero yo creo que Nuestra Señora es misericordiosa y ella es capaz no solamente de alcanzar y de darse por completo a una persona, sino que duplicarse e ir hasta el fondo para traer a esa persona en donde haya caído y volverla a llevar. Esa persona, esa misericordia sea no con una persona elegida, predilecta, seguramente que se da, seguramente es así, pero Dr. Plinio decía, con cualquier persona que pase y le pida. O sea, como era una misericordia que abarcaba a todo mundo. Todo el Que mundo. era esa abundancia de misericordia de Nuestra Señora que a él lo dejaba conmovidísimo y él decía que eso era lo que le daba seguridad en todo lo que él hacía en su vida. Sí, que quedó tranquilo la vida entera. La vida entera. Fue a partir de ese hecho que no alcanzamos a contar ahora, pero que él pasó por una prueba muy fuerte de niño y él se va delante de la imagen de Nuestra Señora Auxiliadora y sintió esa misericordia. Él dice, si mi mamá, Lucilia, es tan bondadosa, ¿cómo no va a ser bondadosa la mamá de nuestro Señor? Y él dice que, sin ser propiamente una revelación, entendió el papel de Nuestra Señora en su vida. Él dice, a partir de ahí yo fui calmo la vida entera. Pase lo que me pasase, yo estaba tranquilo porque sabía que estaba Mater Misericordia atrás de mí. Impresionante. Entonces, acojámonos a esta advocación, a Nuestra Señora de Misericordia, dentro de lo que realmente significa esa misericordia, ¿no? Es esa mano que siempre está tendida para ayudarnos a salir de nuestras propias miserias. Y no es el quedarse las miserias abusando de la misericordia de Dios, sino, no, ese deseo continuo del alma que quiere salir de su propia miseria, tomando la mano de Nuestra Señora, Madre de la Misericordia. Y así alcanza la verdadera paz. La paz que el mundo busca y que cada vez vemos más lejos, ¿no? Y más amenazada. Pero esa paz solo se puede dar dentro de la paz con Dios. Si la sociedad no busca paz con Dios en el cumplimiento de sus mandamientos, olvídese, esa paz nunca va a llegar. Lo mismo para el alma. Si queremos encontrar paz en este año 2025, hay que acogerse a esa misericordia de Nuestra Señora, quien nos ayuda a salir de nuestra propia miseria para hacer nuestro corazón semejante al Sagrado Corazón de Jesús. Esa es la tarea. Ahí están estos 2 consejos para 5 consejitos este año y bueno, que esperamos que
Nuestra Señora los coja y los lleve de manera especial hasta el cumplimiento completo de esos consejos. Que si nos hace falta fuerza de voluntad, si nos hace falta... Usted dice, uy, no, pero muy lindo, pero yo me conozco y de ahí no voy a alcanzar. Que Nuestra Señora nos coja, nos lleve, que, como decía el Padre, Nuestra Señora va a tener pena de nosotros y nos va a dar mucho más. Total. Tal cual. Fenomenal. No sé, hermano Alfonso, ¿algo más a decir? No, pues consagrar este año a Nuestra Señora, ¿no? La mejor manera de empezar un año es esa, consagrarlo y que ella sea la que nos lleve, porque si no... Si no, quedamos, no sé, como que el doctor Plinio decía, Sería bueno, se un año más, desintegraría si no existiera Sí. ese afecto maternal de Nuestra Señora. Entonces vamos a pedir a ella que nos tome a lo largo de todo este año 2025, podamos hacer bien nuestro examen de conciencia, analicemos cómo es que Dios está queriendo actuar en mi vida, aumentemos la devoción a la Santísima Virgen María, nos llenemos de muchísimo ánimo, de muchísima esperanza, fortalecidos por los sacramentos, para que este año sea un año en el cual nos aproximamos más de Dios. ¿Sí? Sí, sí. Con esta intención vamos a dar la bendición a todos aquellos que nos acompañan. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Amén. Salve María. Salve Salve María.